Vázquez, gerente de la EMAG-EP, aquí en la ciudad de Cuenca, por atender esta entrevista para la W, para hablar algunos temas que son importantes, más que nada lo que se está haciendo como acciones que se ha emprendido desde la EMAG, luego de haber tenido varios árboles que se han caído en la ciudad de Cuenca. Se han tomado acciones de carácter inmediato. María Caridad, coméntenos sobre todos estos detalles que se han venido dando como acciones por parte de su institución. Buenos días. Buenos días, Rubén. Un saludo a quienes están conectados en este momento en W Radio. Comentarles cuáles son las acciones concretas que hemos llevado a cabo. Una es la declaratoria de emergencia, pues desde el mes de octubre del año pasado se ha acelerado la caída de árboles en Cuenca. Para tener una idea, normalmente, digamos, si cabe el término, en Cuenca se caen entre 100 a 150 árboles por año. Es decir, no es que son talados, sino que se caen sobre todo en épocas de lluvia. Desde el mes de octubre a enero tenemos contabilizados 140 árboles, es decir, en 4 meses se ha llegado a la cifra que normalmente se llega en un año. Esta aceleración es multicausal de acuerdo a los diferentes análisis de expertos. Una de las causas que hipotéticamente, y es que justamente estamos dentro de una mesa técnica analizando todas las variables, es la sequía extendida de 150 días que debilita mucho las raíces de los árboles y que luego con las fuertes lluvias afecta justamente estas caídas súbitas. Lo que hemos hecho es hacer una declaratoria de emergencia desde la EMAC. Desde el día de hoy empiezan a funcionar 4 frentes en diferentes puntos de la ciudad. Estos frentes van a estar distribuidos con 10 personas cada frente, atendiendo los 1.100 árboles en riesgo de caída que están distribuidos en toda la ciudad. Estos 1.100 árboles tienen ya el permiso del Ministerio del Ambiente. La EMAC tenía que irlos talando o podando con un cronograma anterior. Y bueno, tenemos, digamos, algunos árboles acumulados de hace años atrás que debieron haberse talado. Son decisiones complejas, pero son urgentes por la seguridad de todos. Un llamado a la ciudadanía justamente para tener, digamos, presente la situación en la que estamos y para comprender que lo que hacemos, lo hacemos por la seguridad de los cuencanos y cuencanas. Usted, como dijo María Caridad, la principal situación era la declaratoria de emergencia. ¿Qué implica una declaratoria de emergencia? Más que nada es la liberación de recursos y procesos que tienen que efectuarse de manera mucho más acelerada para ganarle tiempo al tiempo frente a esta emergencia que vive Cuenca. Así es, Rubén. La declaratoria de emergencia nos da la posibilidad de hacer una contratación rápida y es un contrato muy complejo porque los eucaliptos son árboles que requieren que los obreros trepadores, que ese es el término que se utiliza, tengan que subir 40, 50 metros de altura. Es un trabajo físico muy fuerte, pero sobre todo de personas que conocen del tema y hay muy pocas personas en el Ecuador. En la EMAC tenemos a los mejores obreros trepadores porque nosotros vivimos rodeados de eucaliptos, entonces se han preparado y tienen experiencia de muchísimos años. Sin embargo, estos obreros son muy pocos, así es que este contrato lo que hizo fue traer gente de Morón a Santiago para poder hacer estas 4 cuadrillas. Esto nos permite entonces acelerar la contratación, liberar recursos de manera inmediata y usted marca un punto muy importante. Este es un tema de factor tiempo. Mientras más rápido lo hagamos, evitamos accidentes porque justamente en época de lluvias y las lluvias aceleran la caída de los árboles. El día de ayer, en la mañana, muy temprano, un árbol se cayó detrás de la Quinta Lucrecia, más o menos. Si ustedes ven las fotografías, es un árbol que prácticamente está flotando en el agua, ¿no? Que la orilla está completamente socavada, el río crece, luego se seca, luego crece, eso va socavando las orillas y son los árboles, digamos, que más riesgo tienen. Entonces necesitamos actuar con urgencia para la mayor cantidad de árboles que estén en riesgo de caída. Hay algunos árboles, Rubén,
que debieron haberse talado hace muchos años atrás. Sin embargo, son decisiones difíciles que tomar y no siempre se ha podido. Hemos conversado con los técnicos del EMAC y nos dicen, en este sector, por ejemplo, la 1 de Mayo, desde los Tres Puentes hasta más o menos la Quinta Lucrecia, se puso una acción de protección. Y claro, ahí se determinó que no se podían tocar esos árboles y la ciudadanía, no siempre los vecinos, sino personas que ni siquiera viven cerca, ponen acciones de protección y bloquean, digamos, talas emergentes. Entonces, también estamos frente a una realidad, es decir, amamos todos los árboles, pero sin embargo, cuando están en riesgo no hay otra forma sino talarlos, ¿no? Entonces, este llamado a la comprensión ciudadana de la situación en la que estamos y comentarles también que frente a esto, la ley nos obliga a sembrar 10 árboles por cada árbol talado, que es una buena noticia y nos da esperanza, digamos, en una situación tan adversa. El día de hoy estamos lanzando el proceso de siembra de árboles, de tal manera que podamos saber que esta información pública. Queremos pedirle al contratista que georreferencie los árboles para tener la certeza de que estamos sembrando efectivamente 10 árboles por cada árbol talado. En algunos casos sembramos hasta 15 árboles de especies nativas, justamente para poder reverdecer las orillas, pero con árboles que sean de la zona, con árboles que nos permitan tener sombra, con árboles que nos permitan tener biodiversidad, pajaritos, árboles frutales. La gente nos ha pedido muchos árboles frutales, eso está dentro de la lista de árboles que estamos pidiendo. Y volver a tener, digamos, un paisaje en las orillas que no nos ponga tristes, ¿no? Porque vemos esos troncos talados y a todos nos afecta. Sin embargo, son eucaliptos que, digamos, en sus raíces tienen muchos problemas y llegan también a su ciclo de vida, ¿no? Son seres vivos. Hay eucaliptos de 60, 70 años que están en las orillas. Entonces, tenemos identificados esos eucaliptos. El decreto de emergencia es específicamente con esos árboles en riesgo. Por ejemplo, nos surge una idea. De hecho, en este espacio informativo hemos hablado con algunos técnicos, hay preocupación y voy a citar cuál es el tratamiento o qué va a pasar, por ejemplo, con los árboles, las araucanas que se encuentran en el Parque Calderón, que ya también datan de algunas décadas, estos árboles que son gigantes y que evidentemente hay que pensar que también, como usted dice, tiene un límite de vida. Bueno, en este caso, Rubén, nosotros hemos contratado de asesor al doctor Darwin Pucha, que es un ingeniero forestal, doctor en dendrocronología. Esta es una especialidad, digamos, que sería el único en el país, en donde justamente el día de mañana vamos a hacer una visita a las araucarias para determinar todos los estudios y análisis que se deban hacer y que a través de justamente la determinación técnica podamos generar un debate para esto, ¿no? Él visita Cuenca el día de hoy, tenemos una reunión con las universidades que han delegado a los expertos justamente en la parte arbórea. Hemos recibido mucho apoyo de la Universidad de la SUAY. La Universidad de la SUAY tiene catastrados los árboles que están alrededor de los parques, la ubicación y el nombre de la especie. Sin embargo, nosotros queremos llegar a tener la información específica del estado del árbol. Eso nos va a tomar muchísimo tiempo, pero hay que comenzar. En Loja tienen justamente el doctor Darwin Pucha, quien está asesorando a la EMAC, tiene levantada la información del estado de cada árbol en Loja. Imagínense, digamos, que podamos llegar a eso. Queremos empezar justamente de tal manera que uno pueda determinar si el árbol está enfermo, si el árbol necesita tratamiento, si el árbol necesita vitaminas. Es un trabajo titánico porque en Loja estamos hablando de 6.000 árboles. En Cuenca tenemos 300.000 eucaliptos, solamente eucaliptos, y en las zonas públicas cercanas a la población hay 30.000 eucaliptos cercanos de vías, de parques. Entonces estamos hablando de un trabajo gigantesco, pero bueno, hay que empezar en estos diagnósticos más avanzados y justamente el día de hoy vamos a tener esa reunión con las universidades para empezar este censo del arbolado urbano en Cuenca y
y mañana tenemos una visita al Parque Calderón, a las Araucarias, para determinar una hoja de ruta, diagnosticar y mirar qué posibilidades tenemos, ¿no? Y generar un debate público sobre esto, porque creo que debe ser una decisión técnica, pero una discusión social sobre esto, ¿no? Las araucarias han llegado, digamos, o están llegando al final de sus días. Nos ha tocado lamentablemente a nosotros estar en una transición, porque miramos a las araucarias que ya no son las mismas araucarias de hace 40, 50 años atrás, y eso hace que se tengan que tomar decisiones. No quiero adelantar la decisión, sin embargo, nosotros tenemos en el vivero del EMAC 8 araucarias que tienen alrededor de 15 años, ¿no? Están, digamos, de unos 4 o 5 metros de alto. Si la decisión es volver a poner araucarias, tenemos las araucarias. Si la decisión es cambiar de especie, podríamos discutir qué especie va con el contexto social, con el contexto histórico de la ciudad de Cuenca. Es una decisión difícil porque están imbricadas ahí muchas concepciones más culturales, ¿verdad? Nos duele mucho ver un paisaje diferente, y así es que haremos esas discusiones sociales necesarias para determinar qué va a pasar con las araucarias en el Parque Calderón, pero sobre todo tendremos informes técnicos que nos digan el estado de las araucarias, pues, y cuándo y en qué momento habrá que tomar. Hay que considerar también, María Caridad, que la ciudad ha cambiado. Probablemente de lo que usted está hablando del tema de araucarias, el tema del arbolado de Cuenca, que en una gran parte son eucaliptos, una especie que no es nativa de la zona, pero que fue sembrada hace muchísimos años cuando la ciudad tenía una connotación totalmente diferente. Hoy en día la ciudad ha crecido tanto que es otra, y evidentemente hay que dar un tratamiento, como es lo que este rato se ha emprendido ya por parte de la institución, y que esto va a denotar un cambio para la ciudad, y esto hay que dejarlo claro, y la gente también tiene que aceptar que este cambio es necesario por el riesgo que tenemos en el arbolado en algunos lugares, y básicamente sobre esta especie de los eucaliptos, que son árboles gigantes que están en nuestra ciudad. También, Rubén, el contexto histórico de esto es importante señalarlo, porque los eucaliptos en su momento tenían, digamos, una lógica más comercial, económica. La gente necesitaba los eucaliptos como una fuente justamente de generación de recursos, y estaban en las grandes haciendas. Sin embargo, ahora la ciudad ha crecido, los eucaliptos están junto a nosotros. Eh, Hay vías en donde el eucalipto prácticamente no tiene espacio. Tenemos la orilla del río Socavada, la vereda y la vía. Les pongo un ejemplo, detrás del Oro Verde, por ejemplo, ¿no? Es una zona que ustedes pueden ver, prácticamente no hay orilla y está junto a la vía. Entonces, esa planificación urbana también de ese momento no tomó en cuenta los riesgos que podía haber. Y así en algunos lugares de la ciudad, es decir, nosotros nos hemos ido acercando a esos bosques y no, en su momento no medimos los riesgos que eso implicaba. Y también el cuidado de las orillas está dentro de nuestra hoja de ruta, porque claro, cada vez estamos invadiendo las orillas, que son lugares que debemos proteger, porque si Cuenca se caracteriza por algo es por sus 4 ríos con esas hermosas orillas. Entonces es una ciudad preciosa, pero digamos es una ciudad que tiene que compaginar justamente ese crecimiento de la ciudad con ese paisaje que en algún momento, digamos, tenía sentido y que ahora pues nos genera riesgos. Frente a la Universidad de la SUAY, si ustedes se fijan, casi no hay eucaliptos, ahí hay especies nativas, es decir, las orillas han ido cambiando mientras nos hemos ido desarrollando. La EMAC se ha tomado decisiones en ciertas áreas desde el año 2017, tiene un plan de reposición de eucaliptos, algunos años de manera más consistente, otros años realmente muy poquitos, ¿no? Entonces, podemos ver esa inconsistencia, digamos, de los 25 años del EMAG, en donde ha habido la posibilidad de generar, digamos, una orilla con especies nativas, y podemos mirar que no hay eucaliptos y son orillas muy bonitas con especies nativas.
Y en otros lugares, muchos eucaliptos, casi sin especies nativas, y han sido orillas muy difíciles de trabajar. Entonces, ahí es donde tenemos que volverle a poner un ritmo que nos permita hacer ese reemplazo por especies nativas. La preocupación que tenemos, es decir, a todo esto se suma la preocupación adicional de que después de 150 días de sequías y las lluvias que vinieron luego, debilitan a las raíces de estos árboles gigantes. Entonces, inclusive es un tema físico, ¿no? El peso del eucalipto frente a raíces que están muy debilitadas, lo que va a provocar es este tipo de colapsos que hemos visto tristemente se están dando. Como les decía ayer, el árbol de la Quinta Lucrecia, este árbol prácticamente estaba flotando, ¿no? Es decir, la orilla llegó hasta las raíces de los árboles, de este árbol y colapsó. Entonces, esos árboles que están muy cerquita de las orillas son los árboles que tenemos que retirar urgentemente. María Caridad, saliéndonos de este aspecto que es importantísimo, los pasos que se están dando dentro de la ciudad de Cuenca, hay el otro que nos quedó con muchísimo dolor a los cuencanos sobre los incendios forestales, la cuenta regresiva que tenemos ya aquí en la ciudad para la restauración del Cajas. ¿Cuánto más se ha avanzado en esta parte? Habida cuenta que el alcalde decía que son más de 10.000 hectáreas que se perdió en el macizo del Cajas. En este caso, Rubén, Etapa es la empresa que está llevando, digamos, la hoja de ruta, porque Etapa administra el Parque Nacional del Cajas, que se llevó concurso público para que pueda justamente llevar esta restauración del Cajas. En este caso es lojano también. ¿Por qué son expertos de Loja? Porque la Facultad de Ingeniería Forestal está en Loja y está en Ibarra, está en el. Entonces, son dos facultades muy antiguas que tienen a los expertos del país justamente en este tipo de especialidades que necesitamos. Entonces, este experto está justamente haciendo los análisis de suelo, revisando los tipos de especies que se requieren. En algunos casos, lo que se ha dicho es no hay que tocar, es decir, esto se restaura solo, debemos dejar parcelas naturales ir cortando la parcela y poniendo en otro lado, ¿no? Estos ya son temas técnicos que los decidirán los expertos. Hemos dicho hace algunos meses, este no es un tema de ir a sembrar, porque el suelo está muy degradado, se quemó el suelo. Lo primero que debe restaurarse es el suelo, ¿no? Entonces, Etapa está monitoreando los diferentes sectores. Tenemos ya una persona experta que se va a hacer cargo de esto y yo creo que la mejor decisión que tomó de las universidades, pedir públicamente que se ponga en práctica, que una persona experta pueda dirigir esto, porque en la investigación son las universidades quienes pueden poner el servicio de la ciudadanía todos estos digamos, estas técnicas que deberían emplearse son las universidades y tienen una experiencia enorme y funcionarios también de lujo que seguramente van a ser un gran equipo en este sentido, ¿no? Y todos como a la espera de que nos digan en qué momento la participación social de esto, en algún caso, porque todos queremos de alguna manera colaborar con esto que nos deprimió a todos. El estado de ánimo de la ciudadanía en unas encuestas y el estado de ánimo de la ciudadanía picada justamente cuando fueron las sequías, cuando veíamos los árboles llenos de piedras, el Caja se estaba quemando, nos afecta muchísimo porque el paisaje de Cuenca es parte de nuestra vida, el río, es como suele mirar y nos dolió mucho, ¿no? Todos nos entristeció. Pero creo que estamos en un nuevo momento y estas afectaciones que también en algunos casos se deben al cambio climático. María Caridad, estamos con problemas, se nos está cortando la señal. En todo caso, creo que en conclusión se está trabajando y veamos a ver cuáles son los resultados a futuro. Le agradezco por haber estado en el espacio informativo de la W. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Gracias, ha sido la gerente del EMAG, María Caridad Vázquez, actualizándonos en la información sobre lo que se está haciendo frente a la inquietud que ha sido planteada por la comunidad cuencana. ¿Qué pasa con el arbolado de la ciudad? Encontrar una explicación por qué se caen los árboles, pero ya ha dado a conocer que es un tema también consecuencia del cambio climático, consecuencia también de que son especies que ya tienen muchas décadas